Me lo traje a Hernán para presentar a Acá Mabel estoy. Bianco porque me importa que él, como todos, sepamos qué es lo que pasó en Nueva York. Ahí estuvo Mabel Bianco, la saludamos. ¿Cómo va? ¿Todo ¿Cómo le bien? va? Todo muy bien, Bueno, gracias. ¿Cómo ¿estuviste están ustedes? participando, Mabel, en Nueva York? ¿Dónde? ¿Cómo estuvo? ¿Todo lindo? Contanos. Bueno, estuvo todo bien, pero muy difícil, muy peleado. Estuve en lo que se llama la Comisión de la Condición de la Mujer. Esta es una comisión fija que tiene Naciones Unidas, que está integrada por 47 países, pero van todos después, que se hace todos los años y donde se analizan distintos aspectos. Este año se revisó todo lo que tiene que ver con cómo se estuvo la situación de los objetivos de desarrollo del milenio, es decir, la pobreza, la calidad de la educación, el acceso a los servicios de salud, al trabajo, la participación social y política de las mujeres y las niñas. Y como nunca hubo unas peleas increíbles, porque aunque nos parezca mentira, bueno, el mundo está cambiando y entonces descubrimos que Rusia, por ejemplo, se ha vuelto un país muy conservador en cuanto que ya ahora no quiere invertir y menos priorizar políticas para mejorar la condición de las mujeres y las niñas. Entonces, Mirá que tienen plata ahora, ¿no? Bueno, siempre, pero digo... Siempre tuvo, pero digamos, ha ido cambiando y es una situación especial. Vimos ahí como entonces a raíz de eso había algunas alianzas, entonces por ejemplo la Santa Sede o el Vaticano, que tienen estatus de observador privilegiado en Naciones Unidas, hacían un tándem, digamos, con Rusia, por ejemplo, con los países árabes, y todos los países del norte de África y muchos de África, como Uganda, Nigeria. Entonces eran algunos vínculos raros y en algunos momentos también con Estados Unidos. Mabel, claro, las peleas venían porque, digamos, aquellos países que veían que la situación de la mujer en otros países no estaba bien considerada o no tenían acceso a la salud, a la educación, todo lo que es hoy por hoy derechos, más o menos en distintos lugares, se peleaban con los que no querían invertir. ¿Cómo era? ¿Por qué Bueno, el problema intercambio era doble. Por un lado, no querían poner la palabra derechos humanos de las mujeres. Y nosotros decíamos, bueno, la igualdad no se puede lograr si no hay derechos humanos, porque la igualdad entre hombres y mujeres requiere que se reconozcan los derechos humanos igualitarios de todas las personas y por lo tanto los derechos de las mujeres. Eso era lo ideológico, pero después venía la contrapartida económica de decir, bueno, vamos a priorizar determinadas acciones, porque está comprobado que, por ejemplo, algunos aspectos como que las mujeres y las niñas pueden vivir libres de violencia es fundamental y nosotros lo estamos viendo. ¿A qué con se lo que ve el está cambio pasando. de postura de Rusia? Bueno, yo creo que Por lo que ves, ¿no? Sí, nosotros interpretamos, y cuando digo todo el grupo de mujeres, pero también de muchos países de América Latina, que estuvimos muy unidos ahí trabajando, creemos que, bueno, es una actitud que se va derechizando del gobierno de Putin, en el cual está ya no solamente cambiando políticas como es esta política que ha adoptado frente a Ucrania y a la unión de Crimea, sino que también lo está adoptando en términos ideológicos. Entonces, un país donde la salud sexual y reproductiva era prioritaria y se estaba dando, en este momento no es tan importante. Un país donde los programas para VIH eran se estaban realizando, no se está haciendo. Un país como Rusia, donde el VIH está asociado al uso de drogas, no se están haciendo los programas de reducción de daño, que es intercambio de jeringas y demás para usuarios de droga. Entonces, esas cosas que están ahí puestas son los que hubo mucha dificultad, porque cuando nosotros decimos... Lo que vemos acá es, ya esto se terminó como conclusión y se aprobó.
Sí, ¿o no? se aprobó a pesar de esta oposición. De estos pero por primera vínculos entre la Santa Sede, Rusia, hasta Estados Unidos, los países, se logró aprobar todo esto que recién veíamos en la placa. Se logró aprobar porque se llegó a una situación muy rara en Naciones Unidas, que fue tener que votar. Ajá. Porque normalmente se trabaja por consenso. O sea, contanos vos, claro, ¿cómo es normalmente? Normalmente es por consenso. Entonces eso significa que las partes tienen que llegar a un intermedio en el cual tienen que ceder algo. Y después dice, bueno, es una suerte de unanimidad. Claro, es la unanimidad, es que, bueno, si vos querías toda la educación sexual o toda la prioridad para los métodos anticonceptivos, vamos a quedar en que, bueno, se va a 70 y 30. tratar de... Sí. Exactamente. Bueno, fue tan imposible esto que a último momento la sesión tenía que terminar a las 5 de la tarde, después se dijo a las 7 de la noche, terminó a las 6 de la mañana del día siguiente. Epa, mira vos. ¿Vos estabas ahí? Yo estuve casi hasta último momento, pero si no perdí el avión, Claro. no llegaba. Ahora, ¿esto se cumple, Mabel? Digo, porque... Pero bien pará, decía se votó Hernán. después. Se claro. votó ante la votación, como perdieron, entonces se llegó a un acuerdo y seguramente va a haber países que van a objetar o van a decir que todo no lo van a cumplir. Ay, eso iba, ¿no? Porque, digamos, bien quedó claro que se vota, con lo cual uno entiende que los pueden obligar. Ahora, el país puede decir, mira, ¿sabes qué? Todo bien, pero Yo voté en contra. sí, Claro. o no lo cumplo. Pero ahí viene un problema. Igual los organismos o los mecanismos que controlan los tratados internacionales de derechos humanos revisan periódicamente los países y aunque hayan explicado y hayan dicho que no estaban de acuerdo o demás, se les va a exigir que Claro. expliquen por qué no cumplen determinadas cosas. ¿Cuál es la situación de Latinoamérica? Bueno, Porque, fue digo, muy... terminamos hablando de Rusia porque me parece Sí. súper importante, como lo mencionas, pero nosotros tenemos la sensación que siempre vamos más atrás. Quizás En este estemos caso, más equivocados. adelante. No, Mirá. vamos más Muy adelante. bien, ¡Vamos, viejo! Bien, vamos. Muy bien. Bien. Pero tuvimos un único problema Ahora no. que esperemos que no se repita en próximas oportunidades, que fue que Venezuela, Cuba y Nicaragua Ajá. hablaron conjuntamente haciendo en algunas posiciones pata, digamos, con Rusia Opa. por acuerdos políticos por el ALBA. Claro. Esto fue una pena, por suerte luego se tranquilizó al ver que se hizo la votación y se había perdido, ya no hubo más participación, pero es una llamada de atención, que lo que fueron los consensos que el año pasado se habían trabajado en la región, incluido Caribe y toda América Latina, hubo ese intento que el día jueves estuvo por ahí merodeando, terminaba el viernes la reunión, merodeando por ahí. Esto nos pone una llamada de atención, que Sí, hay está. a veces compromisos extrarregionales, internacionales, Interfieren en esto. que van a interferir en acuerdos que estaban muy, muy afianzados, porque el Mercosur, donde está Venezuela, donde están muchos de los países que no son estrictamente el Mercosur, habíamos tenido grandes acuerdos. Así que yo tengo que decir que como Latinoamérica estuvimos muy bien, era muy lindo ver en el salón cómo decía una cosa Brasil y salía El Salvador, Argentina, Uruguay, República Dominicana a apoyar. ¿El final de la reunión, con esto que se aprobó, terminó siendo positivo o por esto de llegar a la votación se terminó retrocediendo con respecto a otros años? Yo diría que en general se recuperó un 80%. O sea, estuvo bien. Estuvo bastante bien, Sí. pero esto es una llamada de atención porque el año que viene se va a ver toda la conferencia de Beijing que tomó los 12 grandes campos de la mujer hace 20 años y ahí es donde podemos ver que los avances que se habían hecho a lo mejor quedan un poquito para atrás. Por eso es algo que tenemos que seguir de cerca, pero sobre todo lo que hay que decir a las mujeres y a las niñas de este país, que nuestro país estuvo muy bien y que nos vamos a ocupar de que esto se cumpla, porque es fácil Seguro. decir allá algo y después aquí. Y aquí hay compromiso de que van a poner plata y tienen que poner Muy plata. bien, ahí Gracias, ya viste Mabel. la placa, decía Muy la bien. brecha de mujeres, Salarial. varones, que ya mañana empezás a pagar el café vos acá, ¿eh? ¡Vamos! ¿Eh? Vamos, Mabel. La semana que viene nos tenés que contar cómo te fue en New York, en las luces. Gracias. Mucho Chao, frío, Mabelita. mucho frío. Más fríos en el control. Nos vamos. sí. ¿Mañana? Dale, ¿Te nos parece? vamos, mañana volvemos a las 8 de ¿El la abanico? mañana, no se olviden, ¿eh? En
lo Banda dijo. 3.0, sí, Café Mañana lo pones vos, porque acá Chao. la brecha, Estoy hay que haciendo achicar la low. brecha. Chao. Mirá cómo salió. Voy a tener que pagarlo yo todavía.